Compañero William Velandia, presidente de FECODE, compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo de la Federación. Especial saludo a las compañeras ejecutivas Marta Rocío Alfonso, María Eugenia Londoño e Isabel Olaya. Un saludo también muy cordial a mis compañeros educadores, hoy candidatos, también al compañero Domingo Ayala, quien también hace parte de la lista del pacto, al compañero Nelson Alarcón, al compañero Carlos Rivas, a la compañera Consuelo Ahumada, que también está presente. Un saludo a todos los dirigentes del Magisterio colombiano. Soy Sandra Jaimes, maestra santandereana, dirigente sindical y social. Agradezco inmensamente a FECODE la invitación que nos cursan a quienes hoy ostentamos, gracias a ustedes, la condición de candidatos al Congreso de la República para exponer algunas reflexiones en nuestra condición de candidatos al Senado, en mi caso, en mi condición de candidata al Senado por el Pacto Histórico. Inicio señalando algunas cifras de la participación de las mujeres en política. Según la ONU, en los últimos 20 años, la participación femenina en el Congreso ha aumentado únicamente en un 7.5 puntos porcentuales, al pasar del 12.2% en 1998 al 19.7% en 2018. Actualmente en la Cámara de Representantes, de los 171 escaños, únicamente 32 son ocupados por mujeres, 18.7%, que corresponde al 18.7%. Y en el Senado, de las 108 curules, solo 23 son ocupadas por mujeres, que corresponde a un 21.3%. La lista del Pacto Histórico es la primera lista en la historia que permitirá cambiar estas estadísticas al presentar al país una lista paritaria, incluyente, donde la mitad de los candidatos somos mujeres. Por otra parte, los lineamientos que hoy presenta el Pacto Histórico conduce realmente a que se genere un cambio que trasluce unas verdaderas reformas palpables y realizables que tanto a nivel constitucional, legal y de control político y ciudadano garanticen una evolución en beneficio de la educación pública, los niños, las niñas y adolescentes y los derechos de los educadores. Las reformas constitucionales deberán tener como punto de partida la conformación de una comisión de seguimiento a las necesidades de la educación pública, es decir, la Comisión de la Educación, una comisión de la educación, en donde congresistas de todas las regiones presenten según los requisitos constitucionales la reforma a la Carta Magna que en primera medida logre incrementar real y progresivamente los recursos que componen el Sistema General de Participaciones, dado que es un tema inaplazable para la garantía del derecho humano fundamental a la educación, tal como se ha planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el numeral 4, de una educación de calidad, lo cual implica garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, en la reforma constitucional al Sistema General de Participación. Ello tácticamente significa el cierre de las brechas estructurales en la educación preescolar, básica y media. Gracias a la lucha de FECODE, hoy se encuentran plenamente reconocidas por el Estado colombiano. Acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes, canasta educativa de los estudiantes del sistema público, implementación real de la jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, alumno docente y alumno grupo, educación rural. Desde las nefastas reformas adelantadas bajo los gobiernos de Pastrana y Uribe, se sepultaron las oportunidades de varias generaciones que han tenido como presente grandes desigualdades y pobreza en sus distintas formas. Desequilibrios que se profundizaron
por el mal manejo de la pandemia y de Contera han ayudado a deslumbrar las necesidades de los sectores sociales, como es el caso de la educación. A partir del año 2017, año en que el gobierno nacional, algunos sectores de oposición en el Congreso de la República han presentado al menos 4 proyectos de acto legislativo. Sin embargo, las fuerzas contrarias han archivado una a una estas iniciativas, de manera que en conjunto, de forma articulada con la Federación, se debe impulsar un proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos de las transferencias a las entidades territoriales para el cierre de estas brechas. Hoy se reconoce que la educación ha dejado de percibir, según los datos de la Federación, al menos 192 billones de pesos. Y si hoy las transferencias fueran un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación a la educación, le correspondería por lo menos 47.2 billones y no los escasos 27.9 billones con los que hoy tiene que sortear la educación e impide un acceso universal, plena cobertura de la canasta educativa, infraestructura real, gratuidad de la educación, dignidad en el programa de alimentación escolar, reconocimiento de la financiación de la educación de personas jóvenes y adultas y plena financiación de todos los componentes de la canasta educativa, entre los que se encuentran los derechos de los educadores. Consecuentemente, se deberá presentar y llevar a cabo una reforma a la Constitución que elimine la obligatoriedad de la educación solo para edades de 5 a los 15 años establecida en el artículo 67 y que por el contrario garantice la educación preescolar a más de 1.500.000 niños y niñas que se encuentran por fuera del sistema, así como para la educación de personas jóvenes y adultas a quienes el propio Estado negó la oportunidad de educarse en edades que se consideran escolares, para que así se asignen los recursos pertinentes desde el presupuesto general de la Nación y nunca más, pero nunca más, la insuficiencia de los recursos sea el pretexto para no prestar el derecho fundamental de la educación. No puede negarse que desde lo legal deberán presentarse reformas que mantengan intacto el régimen exceptuado del magisterio colombiano, conseguido con la Ley 91 de 1989, pero que promueve su fortalecimiento en cuanto al pago de prestaciones sociales, ejerciendo un efectivo control y vigilancia de los recursos que todos los docentes aportamos y que garantice una adecuada prestación del servicio de salud para nosotros, nuestras familias, en el cual se incluya derechos con los que cuenta el régimen común de salud y que son negados al magisterio, como la afiliación a nuestros nietos o demás familiares que no están en primera línea de consanguinidad, afinidad o civil, entre otros, logrando que nuestro régimen cuente con las garantías que los docentes nos merecemos en aras de la dignificación de la profesión docente. Asimismo, es urgente y necesario que se reconsidere la evaluación docente, dado que es un mecanismo fiscalista de selección, es un negocio para particulares y universidades. No permite la retroalimentación, ni la planeación ni ejecución de verdaderos planes del servicio. Genera gastos adicionales para los maestros, pago de asesores de imagen, productores de edición, camarógrafos, entre otros. Promueve el individualismo. No permite la creación de procesos colectivos de formación. Vulnera la libertad de cátedra. En conclusión, atenta contra la salud mental de los docentes. Y por último, lo anterior en concordancia con la reestructuración de una verdadera reforma de tipo legal, con la participación de todos los sectores docentes en sendas audiencias públicas a lo largo y ancho del país, a través de las cuales se establezca un diálogo nacional para la construcción del Estatuto Único de la Profesión que tenga en cuenta avances realizados por la Federación Colombiana de Educadores, en el que se respeten los derechos que a través de la lucha sindical y con la expedición del decreto 278 fueron abolidos para las nuevas generaciones, produciendo un menoscabo en las condiciones laborales. Respecto de la educación pública, es necesario tener una representante y muchos representantes de la educación
de manera directa, que coadyuven con las proposiciones que FECODE impulsa en la importancia de proyectos que son presentados de manera privativa por el Gobierno Nacional, como lo son el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y reformas fiscales o tributarias, logrando no solo que en estas reformas se impulsen los intereses de los maestros y maestras, sino manteniendo en conocimiento de todos y realizando una férrea oposición a aquellas proposiciones que vulneran los derechos y las conquistas alcanzadas respecto de la educación, las garantías laborales y sindicales del magisterio colombiano. Proposiciones como la de bonos con recursos públicos para la contratación de educación privada, la posibilidad de otorgar facultades a las secretarías de educación para no pagar los salarios a quienes salimos a manifestarnos pacíficamente y a reclamar por los derechos sindicales a quienes promueven un odio generalizado por FECODE, dado que es el sindicato más fuerte y que más golpes le ha dado a los gobiernos y a los partidos de gobierno con asiento en el Congreso, que han pretendido acabar con la profesión docente en condiciones dignas, restando cada vez más y más derechos de los maestros. Finalmente, es necesario reafirmar que en el Congreso se requiere un cambio, se requiere la voz de una docente que acabe con la vieja costumbre de la política patriarcal del país y evidencie que las decisiones del magisterio tienen en consideración la equidad de género, la paridad y la alternancia, con la cual se realice un adecuado y contundente control político, tanto al Ministerio de Educación Nacional, tanto al Ministerio de Educación Nacional en defensa de los intereses del magisterio, como a las demás carteras de gobierno, para que se promueva verdaderamente un pacto por la educación, la salud, la vida como estandarte para hacer un mejor país. La lista programática del Senado del Pacto Histórico se compromete a trabajar en equipo para llevar el mensaje de cambio a todos los rincones del país. Algunos de los grandes pactos del cambio son: pacto con la Constitución Política de 1991, construyendo un verdadero Estado social de derecho; pacto para recuperar el trabajo y la productividad; pacto por la vida digna, la paz y la democracia; pacto por la naturaleza afrontando la crisis climática; pacto por la educación con las maestras y los maestros y estudiantes; pacto por la salud y los derechos sociales de los habitantes de la nación; pacto internacional por la soberanía y autodeterminación; pacto contra la corrupción y la transparencia; pacto por el respeto a la diversidad y el pluralismo. Compañeros y compañeras, dirigentes del magisterio, las condiciones hoy están dadas. Esta es la oportunidad histórica, única e irrepetible por la que hemos trabajado durante décadas. A lo único que hay que tenerle miedo es al mismo miedo. Que resuene el grito redentor: el cambio viene, Colombia puede. Que viva el pacto histórico. Muchas gracias.